a devocionales cristianos en ASMR. Hoy traigo un video diferente porque voy a contarles sobre una reflexión que tuve mientras cortaba un árbol del jardín de mi casa. Lo escribí para no olvidar los detalles, así que voy a estar leyendo acá de mi celular. En mi casa hay un árbol de brevas. Nosotros en Colombia lo llamamos brevo. He investigado por internet y creo que es la misma higuera que nombran en otros países y de la cual se habla en la Biblia también. Les voy a leer un pasaje que recordé cuando estaba cortando este árbol en mi casa. Y de ahí vino toda esta reflexión. Dice en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, PDT. Entonces les contó esta historia. Está hablando de Jesús. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí. Pero si no tiene frutos, la puede mandar cortar. Bien, entonces aquí viene mi reflexión. El árbol que tenemos en nuestro jardín es un árbol bastante frondoso y además desde que falleció mi abuelita, no ha vuelto a dar fruto. Es decir, llevamos más de 1 año y medio sin que el árbol dé fruto. Pero sí crece muchísimo. Abarca mucho espacio en el jardín y además es tan alto que alcanza a llegar a las cuerdas de la luz. Así que antes de que las tocara, con mi mamá decidimos podarlo. 1, porque no nos da fruto y ya estamos cansadas de darle mantenimiento, de podarlo un poquito nomás para que dé brevas. Y también 2, porque nos daba miedo que tocara las cuerdas de la luz y eso ya era peligroso. No decidimos arrancarlo completamente porque es un árbol muy grande y nosotras solas no lo lograríamos. Pero sí quisimos cortarlo bastante, cortar muchas de sus ramas, tanto a lo ancho como a lo alto. Así que esta fue nuestra labor del sábado pasado. Decidimos dedicarnos a podar el brevo. Hizo un día perfecto porque no estaba haciendo sol, estaba nublado, pero no estaba lloviendo. Y empezamos con nuestra labor. Nosotras teníamos solo mis tijeras para cortar las plantas del jardín, que son unas tijeras grandes. Por ahí les voy a dejar la foto si la encuentro. Son unas tijeras grandes, pero pensamos que con eso iba a ser suficiente. Y sí, comenzamos bien. Comenzamos cortando algunas ramas, pero ya cuando llegamos a las ramas más altas nos dimos cuenta que una sola de nosotras no podía cortarlas, que teníamos que ayudarnos una a la otra. Así que tomamos un rastrillo que tenemos en el jardín. Una alaba la rama para bajarla
y la sostenía mientras la otra la cortaba. No era un trabajo fácil. Algunas fueron muy complicadas, pero poco a poco estábamos teniendo la satisfacción de quitar esas ramas que nos iban a llevar a un peligro mayor, que era que tocaran las cuerdas de la luz. Por otro lado, con algunas ramas de los lados, tuvimos que usar machete, pues con las tijeras no fue suficiente, ya que las ramas eran muy gruesas. También nos tocó usar machete para cortar algunas ramas que ya estaban pasando a la casa del lado. Y tocaba hacerlo porque cuando esas hojas se secan, caen y lo que van a hacer es basura en el predio de los vecinos. Y es algo que obviamente no debe pasar, porque el árbol es nuestro y ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de lo que sucede en nuestro jardín. Esta historia se las cuento porque mientras estaba cortando las ramas empecé a pensar en algo relacionado con la palabra, y esto me pasó por primera vez en la vida y me alegro tanto porque siento que fue el Espíritu Santo que mora en mí, iluminándome y mostrándome cómo el estar constantemente en la palabra de Dios ya me lleva a tener este tipo de reflexiones que yo veía que le pasaba a otra gente, pero que a mí no me pasaba. Y yo pensaba, ¿cómo puedo hacer para que cualquier actividad que yo haga me lleve a la palabra, o me lleve a pensar en ella, me lleve a sacar conclusiones relacionadas con Dios, relacionadas con Cristo, relacionadas con el Espíritu Santo? Entonces, creo que es porque el Espíritu Santo que mora en mí desde que le entregué mi vida a Cristo fue el que me iluminó para pensar en esto. Y además porque estoy constantemente yendo a la palabra a diario. Entonces, ya contaba mi alegría de tener esta reflexión. Ahora sí viene la reflexión. Entonces, mientras cortaba las ramas, me di cuenta que ese breu o esa higuera, como lo quieras llamar, podemos ser nosotros. Nosotros que estamos muertos antes de entregar nuestra vida a Cristo y no damos fruto. Y al no dar fruto, Dios decide podarnos. Así como en la parábola que les leí al principio. Cuando Dios decide podarnos, Cristo aparece en nuestras vidas y nos empieza a enseñar el camino para no seguir muertos, sino para nacer de nuevo, y el Espíritu Santo nos empieza a dar convicción de pecado. Así que comencé a relacionar cada rama con los pecados que tenemos. Y vi que hay pecados que son fáciles de eliminar, que eran las ramas que podía podar fácilmente con las tijeras. Acá yo les voy a dar pecados al azar, ¿ok? No quiere decir que son pecados que yo cometa, sino son ejemplos que se me ocurrieron al estar pensando en esta reflexión de estar podando. Por ejemplo, pecados como ya no leer horóscopos. Ese es un pecado que se puede quitar fácilmente de la vida de nosotros. No volvemos a leer horóscopos y listo. Se va, lo corto con tijeras. Pero también me di cuenta que hay unas ramas que podía hasta quitar con la mano. Así como pecados que puedo cortar aún más fácilmente. Como por ejemplo, ya no leer libros eróticos. Eso fue fácil. Sencillísimo. No afecta en nada. No nos causa ningún problema eliminar ese pecado. Simplemente vamos a leer otras cosas y ya. Yo pongo estos ejemplos, pero quiero que mientras yo los digo, tú empieces a buscar qué pecados serían para ti fáciles de quitar con la mano
algo fáciles de quitar con unas tijeras para jardinería. Pero también, mientras seguía cortando, encontré que había otros para los que necesitaba un machete, porque eran pecados más difíciles de quitar y con los que luché bastante para poder eliminar. Por ejemplo, y esto sí es mío, no ser burlona. Para muchos este pecado puede ser fácil de quitar, pero para mí está muy arraigado y me he dado cuenta que además es una característica de familia, porque todos somos así, todos somos burlones. Entonces quitar este pecado ha sido muy difícil y ha sido una lucha constante, para lo cual necesito un machete, necesito herramientas más fuertes, porque ese pecado es parte de mi personalidad y hay días en los que tengo que trabajar mucho más en eso, así como con algunas ramas con las que, a pesar de tener machete, tenía que golpear más de lo normal, más que otras ramas, porque sí lo podía cortar con machete, pero no era tan fácil. Tenía que trabajar mucho en ellas, así como tengo que trabajar mucho en ese pecado. Entonces me di cuenta que también hay otros pecados que puedo cortar con machete, como el de ser burlona, pero que necesito trabajar más en ellos, como por ejemplo, y este también es mío, no volver a hablarme con cierto tipo de personas que me llevan a pecar. Y hay días en los que quiero escribirles, quiero hablarles, quiero comunicarme con ellos, pero ahí está el machete cortando el pecado, cortando el pecado. Y ha sido difícil, y cortar ciertas amistades ha sido complicado de erradicar en mi vida. No porque tener amigos sea un pecado, sino porque esas amistades me llevan a pecar. También me di cuenta que hay pecados que no puedo erradicar de mi vida sola y que necesito ayuda, así como las ramas más altas, las que ya me estaban llevando a ponerme en peligro, porque ya iban a llegar a los cables de la luz, ¿se acuerdan? Para eso necesito a alguien que me ayude a alar la rama y sostenerla mientras yo la corto. Y para eso está la comunidad cristiana, para que nos ayude a alar ese pecado y a sostenernos mientras nosotros lo cortamos. Y en este caso, sí va un ejemplo al azar que se me ocurrió y que pasa muy seguido, y es, por ejemplo, con la pornografía. Este es un pecado que algunos tienen, y aunque muchos piensen que es algo sin importancia, algo que realmente no afecta para nada, solo un momento de diversión, ese pecado te va a llevar a un peligro más grave. Ese tipo de pecado, por ejemplo, te puede llevar a electrocutarte, como las ramas altas del breo, que podían llegar a tocar los cables de la luz y nos iba a llevar a electrocutarnos el día que quisiéramos cortarlos. ¿Por qué digo que este es un pecado peligroso? Porque se ha demostrado que la pornografía afecta en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, en el concepto que tenemos de nuestro propio cuerpo, en el concepto que tenemos de los demás, y muchísimas más consecuencias que trae ese pecado y que no hemos notado. Si en este momento estás pensando en algún otro pecado que puede llevar a la persona que lo comete a electrocutarse,
que para dejar de cometerlo necesita la ayuda de los hermanos en la fe. Por favor, escríbelo en los comentarios de YouTube. No te estoy diciendo que sea un pecado que tú cometes, sino que se te ocurra, con este pecado puede pasar lo mismo. Por ejemplo, en este momento se me está ocurriendo el robo, porque puedes empezar robando algo cuando vas de visita a una casa, o puedes empezar robando algún dulce en una tienda, y eso tú vas a pensar que es algo mínimo, algo que no te va a afectar, pero ese pecado se va agrandando y va creciendo como las ramas que iban llegando a las cuerdas de la luz. Y cuando te das cuenta, aunque no creas y pienses que no va a pasar, puedes estar robando, por ejemplo, una casa y vas a terminar en la cárcel o muerta, electrocutado por culpa de ese pecado que te llevó a ponerte en peligro. Entonces, esos pecados hay que cortarlos antes de que lleguen a niveles que ya no podamos manejar y necesitemos ayuda de la comunidad, ayuda de un líder, ayuda de un pastor, ayuda de nuestros hermanos en la fe para poder erradicarlos. ¿Cómo ayudan? Por ejemplo, que tú les escribas cuando estás cerca de pecar, también rindiéndoles cuentas a ellos. Así nos pueden ayudar, y seguramente hay muchas más formas que en este momento no se me ocurren. Si se te ocurre de alguna, déjamela aquí en los comentarios. Por último, me di cuenta que hay ramas que se estaban yendo a la casa de los vecinos. Es decir, hay pecados que afectan a los demás. El pecado de la ira, por ejemplo. Este es un pecado que también puede ser muy difícil de erradicar, como esas ramas que ya estaban muy gruesas y que ya se iban para la casa del vecino, y tuve que luchar muchísimo con el machete para cortarlas. Así como la ira, hay muchísimos otros pecados que pueden afectar a los demás, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que viven con nosotros, a la sociedad en general. Cuando terminé de cortar toda la higuera, no la corté por completo, sino cuando terminé de podarla, me di cuenta que fue un trabajo muy fuerte. Fue un trabajo que me tomó mucho tiempo. Fue un trabajo arduo. Fue un proceso cansado. No fue nada fácil podar ese brevo. Cuando terminé y lo vi casi sin ramas, pensé, tal vez ya que quitamos todas esas ramas que no estaban haciendo algo bueno, que no estaban ocupando sino espacio, ahora sí puede empezar a dar fruto. Y lo relaciono con nosotros, cuando el Señor nos poda, y es un proceso difícil, largo, doloroso, sufrido. Nadie va a decir que es fácil ese camino. Ahí es cuando podemos empezar a dar fruto. Entonces quiero que en este momento pienses que eres la higuera, que eres el brevo, y que el Señor está podándote, y que tú estás cortando esas ramas de pecado que te pueden llevar a la muerte, que te están afectando, que están afectando a tu prójimo. Piensa cuáles son esos pecados que puedes cortar con la mano y aléjate de una vez de ellos. Piensa cuáles son esos pecados para los que necesitas tijeras y de una vez quítalos, no lo pienses más. Piensa cuáles son esos pecados para los cuales necesitas machete, para cuáles necesitas una persona que te ayude, cuáles están afectando a los demás, y empieza a trabajar en ti para eliminar esos pecados de tu vida, para poder empezar a dar fruto. Y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Espero que esta reflexión te haya gustado y que te haya hecho sentir ASMR. Si así fue, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte.
Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma y busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR para que te suscribas dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece, y de esta manera no te pierdas de mis próximos videos. No te vayas sin antes visitar la caja de descripción que está abajo de este video si me estás viendo en YouTube, en donde vas a encontrar los links a mis demás canales, los links a mis cuentas de Instagram, informes de apoyar el canal económicamente, así como más información que puede servirte como música para alabar, para adorar a Dios y para hacer tus devocionales. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.